1992, Kansas, la casa Sallé. Terror filmado en directo. El espíritu que odia a los hombres. En el corazón de Atchison, Kansas, una pequeña ciudad fundada en 1854 a orillas del río Missouri, se encuentra una modesta casa victoriana construida en 1867. La vivienda del 508 de North Second Street parece, a primera vista, una residencia común de la época. 2 plantas de ladrillo rojo, ventanas altas con marcos blancos, un pequeño porche frontal y un jardín que, en su momento, fue cuidado con esmero. Sin embargo, bajo esta apariencia ordinaria se esconde uno de los casos de actividad paranormal más violentos y mejor documentados de la historia moderna estadounidense. La casa tiene una historia oscura que se remonta al siglo XIX. Según los registros del condado de Atchison, en 1893, una niña de aproximadamente 6 años llamada Sally murió en esta residencia durante un procedimiento médico de emergencia. El doctor que intentaba realizar una apendicectomía comenzó la operación antes de que la anestesia hiciera efecto completo, causando un trauma y dolor inimaginables a la pequeña. La niña falleció durante la intervención, y su muerte quedó registrada en los archivos del hospital local como complicaciones quirúrgicas. Los habitantes mayores de Atchison aún recuerdan las historias transmitidas por generaciones sobre los gritos que se escucharon aquella noche desde la casa. Durante casi un siglo, la propiedad cambió de manos en numerosas ocasiones. Los registros inmobiliarios del condado muestran una rotación inusual de propietarios, con periodos de ocupación que raramente superaban los 3 años. Varios inquilinos reportaron fenómenos extraños a lo largo de las décadas, objetos que se movían solos, temperaturas frías inexplicables en pleno verano, y el llanto de una niña que resonaba en las habitaciones vacías. Sin embargo, estos incidentes permanecieron como anécdotas locales hasta la llegada de una joven pareja en febrero de 1992. Tony y Debra Pickman, ambos de 29 años, se mudaron a la casa del 508 de North Second Street buscando un hogar tranquilo donde comenzar su vida matrimonial. Tony trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones local, mientras Debra se desempeñaba como asistente administrativa en una clínica veterinaria de la ciudad. La pareja firmó el contrato de alquiler el 15 de febrero de 1992, atraídos por el precio excepcionalmente bajo de $350 mensuales y la aparente solidez de la estructura victoriana. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Los Pickman dedicaron las primeras 2 semanas a organizar sus pertenencias, pintar algunas paredes y adaptar los espacios a sus necesidades. Debra instaló su pequeño estudio de costura en una de las habitaciones del segundo piso, mientras Tony convirtió el sótano en un taller para sus proyectos de electrónica. La casa parecía acogerlos con calidez, y la pareja comentaba frecuentemente con sus amigos lo afortunados que se sentían de haber encontrado una vivienda tan encantadora en el centro histórico de Atchison. Sin embargo, a finales de febrero, exactamente 14 días después de mudarse, Debra notó algo peculiar. Mientras cosía cortinas para la sala de estar, escuchó risas infantiles provenientes del primer piso. Creyendo que algún niño del vecindario había entrado por error, bajó rápidamente las escaleras. La casa estaba completamente vacía, todas las puertas y ventanas permanecían cerradas con llave. Debra registró este incidente en su diario personal el 28 de febrero de 1992, describiendo las risas como claras, cristalinas, como las de una niña pequeña jugando. Este evento, aparentemente inocente, marcaría el comienzo de una pesadilla que transformaría sus vidas para siempre y que sería capturada en video para el asombro y el terror del mundo entero. Tony Pickman había crecido en una familia de clase trabajadora en Topeka, Kansas. Según su expediente laboral archivado en la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba, había demostrado ser un empleado confiable y metódico durante sus 5 años de servicio. Sus compañeros lo describían como una persona escéptica, práctica y con una mentalidad profundamente racional. Nunca había mostrado interés en temas paranormales o sobrenaturales, considerándolo simple superstición y entretenimiento sin fundamento científico. Debra, por su parte, provenía de una familia más abierta a experiencias espirituales. En entrevistas posteriores archivadas en la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas, ella reveló que su abuela materna había sido considerada una persona sensitiva en su comunidad. Sin embargo, Debra mantenía una postura equilibrada respecto a estos temas, reconocía la posibilidad de fenómenos inexplicables, pero tampoco los buscaba activamente. Su enfoque principal era construir una vida estable junto a Tony, eventualmente,
formar una familia en aquella casa victoriana que tanto les había gustado. La rutina diaria de los Pickman era simple y predecible. Tony salía de casa cada mañana a las 7 en punto, conducía 15 minutos hasta su oficina en el centro de Atchison y regresaba alrededor de las 6 de la tarde. Debra trabajaba en turnos más flexibles en la clínica veterinaria, generalmente de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lo que le permitía dedicar las tardes a sus proyectos de costura, una pasión que había heredado de su madre. Los fines de semana los dedicaban a explorar Atchison, una ciudad con rica historia vinculada al comercio fluvial del siglo XIX, curiosamente, conocida como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, un dato que ellos desconocían al mudarse. Durante las primeras semanas de marzo de 1992, los eventos extraños comenzaron a intensificarse de manera gradual pero constante. Debra continuó escuchando las risas infantiles, ahora con mayor frecuencia, especialmente durante las tardes cuando se encontraba sola en casa. En su diario, fechado el 5 de marzo, escribió: «Hoy las risas duraron casi 5 minutos. Venían de la habitación del frente, la que pensábamos usar como nursery algún día. Revisé toda la casa. Nada». Este detalle sobre la habitación del frente es particularmente significativo, ya que según los registros históricos de la propiedad, esa era precisamente la habitación donde la pequeña Sally había muerto durante la operación fallida en 1893. Los objetos comenzaron a moverse. Inicialmente fueron incidentes menores que podían atribuirse a descuidos, llaves que aparecían en lugares diferentes, utensilios de cocina reubicados, fotografías en marcos que amanecían giradas hacia la pared. Tony, fiel a su naturaleza escéptica, encontraba explicaciones racionales para cada evento. «Estamos cansados por la mudanza», decía a Debra. «Simplemente olvidamos dónde dejamos las cosas». Sin embargo, incluso él comenzó a sentir cierta incomodidad cuando, el 12 de marzo, encontró todas sus herramientas del sótano organizadas en un círculo perfecto en el centro del piso de cemento. Él recordaba claramente haberlas guardado en su caja la noche anterior. El 14 de marzo de 1992 marcó un punto de inflexión significativo. Debra estaba preparando la cena alrededor de las 5:30 de la tarde cuando escuchó pasos en el segundo piso. Pasos claros, definidos, de pies pequeños caminando desde la habitación del frente hacia la habitación principal donde dormían. El corazón le latía aceleradamente mientras subía las escaleras con un cuchillo de cocina en mano, temiendo que un intruso hubiera entrado a la casa. Revisó cada habitación, cada armario, debajo de cada cama. La casa estaba vacía. Las ventanas permanecían cerradas con seguro desde el interior. Ninguna puerta mostraba signos de forzamiento. Cuando Tony llegó esa noche, Debra estaba visiblemente alterada. Por primera vez desde que se mudaron, ella expresó abiertamente su preocupación sobre la casa. Tony, aunque intentaba mantener la calma, tampoco podía ignorar la acumulación de eventos extraños. Esa noche, decidieron investigar la historia de la propiedad. Visitaron la biblioteca pública de Atchison al día siguiente, un sábado, y pasaron horas revisando periódicos antiguos, registros del condado y documentos históricos. Fue entonces cuando descubrieron la historia de Sally, la niña que había muerto en su casa casi 100 años atrás. El descubrimiento debería haberlos alarmado lo suficiente como para considerar mudarse, pero la reacción fue inesperada. Debra sintió una profunda empatía por la pequeña Sally. «Es solo una niña asustada», dijo a Tony esa noche. «No nos está haciendo daño, solo quiere que sepamos que está aquí». Esta interpretación compasiva de los eventos parecía tener sentido en ese momento. Las risas, los pasos, los objetos movidos, todo podía ser visto como travesuras de una niña juguetona atrapada entre mundos. Tony, aunque escéptico, accedió a quedarse. El alquiler era excepcionalmente económico, y mudarse nuevamente representaba un gasto que no podían permitirse fácilmente. Debra decidió intentar comunicarse con el espíritu de manera amigable. Compró una muñeca antigua en una tienda de segunda mano el 25 de marzo y la colocó en la habitación del frente, la habitación de Sally. Dejó también juguetes, crayones y papel para dibujar. «Si eres real, Sally, estos son para ti», dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonta pero esperanzada. Esa noche durmieron tranquilos por primera vez en semanas. No hubo ruidos, ni objetos movidos, ni fenómenos extraños. Parecía que el gesto de Debra había funcionado, que habían encontrado una manera de coexistir pacíficamente con lo que fuera que habitaba aquella casa victoriana. Pero la calma duraría solo 5 días.
Lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa de coexistencia pacífica y demostraría que la entidad en la casa del 508 de North Second Street no era simplemente el espíritu juguetón de una niña pequeña. Había algo más oscuro, algo violento, algo que odiaba específicamente a Tony Pickman por razones que tardarían meses en comprender. La noche del 30 de marzo de 1992, Tony Pickman despertó a las 3:20 de la madrugada con una sensación de ardor intenso en el pecho. Encendió la lámpara de la mesita de noche y, al bajarse la camiseta del pijama, descubrió 3 arañazos profundos que atravesaban su torso desde el hombro izquierdo hasta el abdomen derecho. Las marcas eran frescas, sangraban ligeramente, y el dolor era tan real que lo hizo gritar, despertando a Debra. Ella encendió la luz del techo y quedó paralizada al ver las heridas. Los arañazos eran demasiado largos y profundos para haber sido autoinfligidos durante el sueño, y además, Tony tenía las uñas muy cortas, algo que ella misma había notado esa tarde. Debra limpió las heridas con alcohol y aplicó vendajes, mientras Tony intentaba procesar lo ocurrido. Su mente racional buscaba explicaciones, quizás había rozado contra algo filoso durante el día y el dolor recién se manifestaba, quizás era una reacción alérgica extraña. Pero en el fondo, ambos sabían que ninguna explicación lógica encajaba. Los arañazos tenían un patrón demasiado deliberado, como si una mano con 3 dedos hubiera rasgado su piel con fuerza e intención. Fotografiaron las heridas con una cámara Polaroid, documentando el incidente. Estas fotografías serían las primeras de cientos que capturarían a lo largo de los siguientes meses. Al día siguiente, 31 de marzo, Tony acudió a su médico familiar, el Dr. Richard Henderson, cuyo informe médico quedó archivado en el expediente del caso. El Dr. Henderson examinó los arañazos y documentó 3 laceraciones paralelas en torso anterior, profundidad aproximada de 2 a 3 milímetros, patrón consistente con rasguño por objeto o uña afilada. Paciente insiste en que las heridas aparecieron durante el sueño sin causa aparente. No hay evidencia de objetos cortantes en el entorno inmediato reportado. Se recomienda observación y regreso si los síntomas persisten o se repiten. El Dr. Henderson, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia médica, admitió en entrevistas posteriores que aquellas heridas lo desconcertaron profundamente. Los fenómenos se intensificaron dramáticamente durante las siguientes semanas. El 5 de abril, mientras Tony reparaba una tubería en el sótano alrededor de las 7 de la tarde, todas las herramientas que había dejado organizadas en su banco de trabajo fueron arrojadas violentamente al suelo. Él estaba de espaldas cuando ocurrió, pero el estruendo metálico lo hizo girar inmediatamente. Las herramientas, más de 20 piezas incluyendo martillos, destornilladores y llaves, estaban esparcidas por todo el sótano. Algunas habían volado con tal fuerza que habían dejado marcas en las paredes de cemento. Tony subió las escaleras corriendo, blanco como el papel, y esa noche durmió con las luces encendidas. Debra también comenzó a experimentar fenómenos, aunque de naturaleza diferente. El 8 de abril, mientras cosía en su estudio del segundo piso durante la tarde, sintió claramente que alguien le acariciaba el cabello. La sensación era suave, casi maternal, como cuando su abuela solía peinar su cabello en la infancia. Se giró esperando ver a Tony, pero estaba completamente sola. La puerta del estudio estaba cerrada, y Tony no llegaría del trabajo hasta dentro de 2 horas. En su diario escribió, «Hoy Sally me tocó el cabello. No sentí miedo, sino una extraña sensación de paz. Es como si hubiera 2 presencias diferentes en esta casa, una que busca afecto y otra que busca hacer daño». Esta observación de Debra resultaría ser profundamente perspicaz. A medida que documentaban los eventos, un patrón claro emergía. Los fenómenos dirigidos hacia Debra eran suaves, casi protectores, mientras que los dirigidos hacia Tony eran cada vez más violentos y maliciosos. El 12 de abril, Tony fue empujado violentamente mientras bajaba las escaleras. Solo su rápido reflejo al agarrarse del pasamanos evitó una caída que podría haberle roto el cuello. No había nadie cerca, ninguna explicación física para el empujón que sintió claramente entre sus omóplatos. Los vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños alrededor de la casa. Margaret Chen, quien vivía en la propiedad contigua del 510 de North Second Street, reportó a la policía local el 15 de abril que escuchaba llantos infantiles provenientes de la casa Pickman durante las noches, específicamente entre las 2 y las 4 de la madrugada. El oficial James Patterson, quien respondió a la llamada, visitó a los Pickman y documentó en su reporte, los residentes confirman ausencia de niños en la propiedad. Pareja visiblemente angustiada reporta fenómenos inexplicables.
Vecina insiste en escuchar llantos regularmente. Sin violación de ordenanzas locales, sin acción requerida en este momento. El 20 de abril, los Pickman decidieron instalar su primera cámara de video. Tony, trabajando en telecomunicaciones, tenía acceso a equipos de grabación profesionales. Pidió prestada una cámara VHS a su empresa y la instaló en la sala de estar del primer piso, programada para grabar continuamente durante las noches. Esta decisión cambiaría la naturaleza del caso para siempre, transformándolo de anécdotas personales a evidencia documentada que podría ser analizada por expertos. La primera grabación significativa ocurrió en la noche del 23 de abril. La cámara capturó, a las 2:47 de la madrugada, el movimiento autónomo de una silla en la sala de estar. La silla, una pieza de madera maciza que pesaba aproximadamente 9 kilogramos, se deslizó casi 2 metros a través del piso sin ninguna fuerza visible aplicándola. El movimiento fue suave pero deliberado, como si alguien invisible la estuviera arrastrando. Tony revisó la cinta repetidamente, buscando explicaciones, corrientes de aire, vibraciones del piso, cualquier cosa. No encontró nada que pudiera justificar lo que la cámara había capturado. Animados y aterrorizados a partes iguales, instalaron 2 cámaras adicionales, una en el segundo piso apuntando hacia el pasillo y otra en su dormitorio principal. El gasto era considerable, pero necesitaban evidencia, necesitaban probar a sí mismos que no estaban perdiendo la cordura. Las grabaciones se multiplicaron. El 28 de abril capturaron lo que parecían ser luces orbitando en el pasillo del segundo piso. El 30 de abril, la cámara del dormitorio registró el momento exacto en que las cobijas de la cama fueron arrancadas violentamente mientras ellos dormían, despertándolos sobresaltados. El 1 de mayo de 1992 marcó un escalamiento crítico. Tony despertó nuevamente con arañazos, pero esta vez eran más de 20 marcas distribuidas por su espalda, brazos y piernas. Algunas heridas eran tan profundas que requerían atención médica. Debra lo llevó a la sala de emergencias del hospital Atchison Memorial a las 5 de la mañana. La doctora Sarah Mitchell, quien lo atendió, quedó tan desconcertada por el patrón de las heridas que solicitó una consulta con un dermatólogo. El informe médico, archivado con fecha 1 de mayo, describía: paciente masculino de 29 años presenta múltiples laceraciones superficiales y profundas en patrones paralelos. Heridas consistentes con rasguños por objeto afilado o uñas. Paciente reporta aparición durante el sueño. Dada la extensión y distribución, autolesión parece improbable pero no descartable. Se recomienda evaluación psicológica adicional. La sugerencia de evaluación psicológica enfureció a Tony. Él sabía que no se había causado esas heridas. Debra también lo sabía. Ella había estado despierta cuando los arañazos comenzaron. Había visto a Tony retorcerse de dolor en su sueño sin mover las manos de debajo de la almohada donde las había colocado deliberadamente esa noche. Pero el estigma de la salud mental era poderoso, y Tony temía que si la historia se propagaba, podría perder su trabajo, su reputación, quizás incluso su matrimonio si Debra comenzaba a dudar de él. Fue entonces cuando tomaron la decisión crucial de contactar a investigadores paranormales. El 3 de mayo, Debra llamó a la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas, una organización fundada en 1985 y dirigida por el investigador Peter Davidson. Davidson, un hombre de 43 años con formación en psicología, había investigado más de 100 casos reportados de actividad paranormal en el Medio Oeste. Cuando Debra le describió los eventos y mencionó que tenían evidencia en video, Davidson quedó inmediatamente intrigado. Programaron una visita para el 9 de mayo. Mientras esperaban la llegada de los investigadores, los fenómenos continuaron su escalada implacable. El 5 de mayo, todos los cuadros de las paredes fueron arrancados y arrojados al centro de la sala de estar mientras los Pickman cenaban en la cocina. El estruendo fue tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía creyendo que había ocurrido un allanamiento. El 6 de mayo, Tony fue arañado en pleno día, a las 4 de la tarde, mientras Debra observaba horrorizada. 3 líneas rojas aparecieron en su brazo derecho como si una mano invisible lo hubiera agarrado con fuerza. Esta vez, Debra también lo vio, y la confirmación de que no estaba imaginando nada la horrorizó tanto como lo reconfortó. El 7 de mayo, por primera vez, Debra fue atacada físicamente. Mientras preparaba café en la cocina a las 6 de la mañana, sintió un empujón violento en la espalda que la hizo caer de rodillas. Se golpeó la frente contra el borde de la encimera, causándole una contusión que requeriría hielo y analgésicos durante días. Tony, quien presenció el incidente desde el umbral de la cocina,
juró haber visto una sombra oscura detrás de Debra justo antes del empujón. Una sombra con forma vagamente humana, pero distorsionada, antinatural. La noche del 8 de mayo, ambos tomaron la decisión de dormir en la sala de estar con todas las luces encendidas y las 3 cámaras grabando desde diferentes ángulos. Necesitaban capturar algo definitivo antes de que llegaran los investigadores al día siguiente. Esa noche obtuvieron la grabación más perturbadora hasta el momento. A las 3:33 de la madrugada, mientras ambos dormían en el sofá, la cámara del segundo piso capturó la figura oscura de una niña pequeña caminando por el pasillo. La figura era translúcida pero claramente visible, con un vestido blanco largo y cabello oscuro. Caminaba lentamente, como buscando algo, antes de desvanecerse al llegar a la puerta de la habitación del frente, la habitación de Sally. Cuando Peter Davidson y su equipo llegaron al mediodía del 9 de mayo, Tony y Debra estaban exhaustos, traumatizados y desesperados. Tenían horas de grabaciones, docenas de fotografías de heridas, reportes médicos y de policía. Lo que comenzó como una mudanza ilusionada a una casa encantadora se había transformado en una pesadilla viviente. Y lo peor, según pronto descubrirían, apenas estaba comenzando. Peter Davidson y su equipo de 4 investigadores llegaron a la casa del 508 de North Second Street el 9 de mayo de 1992 a las 12:15 del mediodía. El equipo incluía a Davidson como investigador principal, Sandra Meyer como medium sensitiva, Robert Chen como técnico de equipos de medición electromagnética, y los hermanos Michael y Jennifer Torres como documentalistas de video y fotografía. Todos habían firmado formularios de consentimiento y liberación de responsabilidad, documentos que quedarían archivados en los registros de la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas y que más tarde serían citados en múltiples estudios académicos sobre el caso. La investigación inicial consistió en entrevistas exhaustivas con Tony y Debra. Durante 3 horas, Davidson documentó meticulosamente cada incidente, verificando fechas, horarios y circunstancias. Revisó los reportes médicos del Dr. Henderson y la Dra. Michie, analizó las fotografías Polaroid de los arañazos de Tony y estudió los reportes policiales del oficial Patterson. Su evaluación preliminar, registrada en su cuaderno de campo con fecha 9 de mayo, establecía: caso presenta características consistentes con actividad poltergeist de alto nivel. Evidencia física considerable. Testigos creíbles sin historial de problemas mentales o motivación aparente para fabricación. Patrón de violencia dirigida específicamente hacia sujeto masculino sugiere posible entidad con preferencias o aversiones específicas de género. Sandra Meyer, la medium de 41 años con 20 años de experiencia en investigación paranormal, realizó lo que ella llamaba una lectura sensorial de la propiedad. Comenzó en el sótano alrededor de las 3:30 de la tarde. Según su reporte archivado, al descender las escaleras sintió inmediatamente una presencia masculina hostil, profundamente enojada, con intenciones violentas. En el primer piso, específicamente en la sala de estar y la cocina, percibió lo que describió como energía residual de trauma médico, dolor infantil intenso, miedo a figuras masculinas de autoridad. Pero fue en el segundo piso, en la habitación del frente, donde Meyer experimentó la reacción más fuerte. Al entrar a la habitación del frente aproximadamente a las 4:15 de la tarde, Sandra Meyer colapsó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Los hermanos Torres capturaron el momento en video. Meyer describió posteriormente, en una entrevista grabada esa misma noche, lo que experimentó: vi a la niña. Su nombre es Sally, tiene 6 años, está aterrorizada. Hay un hombre con barba, un doctor, sostiene algo brillante, un cuchillo. Ella grita que no está lista, que todavía le duele, pero él no se detiene. Siento el corte, el dolor es abrumador. Y luego oscuridad, confusión. Ella no entiende que está muerta. Sigue esperando que su madre venga a buscarla. La experiencia dejó a Meyer visiblemente traumatizada durante el resto de la investigación. Mientras Meyer se recuperaba, Robert Chen instaló equipos de medición electromagnética en toda la casa. Utilizó detectores EMF, termómetros digitales, grabadoras de audio para capturar fenómenos de voz electrónica, y sensores de movimiento infrarrojo. Las lecturas iniciales, documentadas en su reporte técnico fechado 9 de mayo, mostraban anomalías significativas, fluctuaciones EMF sin fuente eléctrica identificable en rango de 2 a 7 mg en habitación del frente, segundo piso. Variaciones de temperatura de hasta 8 grados Celsius entre habitaciones adyacentes sin explicación arquitectónica o de ventilación.
Sensor de movimiento activado 3 veces en pasillo del segundo piso sin presencia humana confirmada. El equipo decidió realizar una vigilancia nocturna completa. A las 8 de la noche del 9 de mayo, instalaron 6 cámaras de video adicionales estratégicamente ubicadas para cubrir cada área de la casa, complementando las 3 cámaras que Tony había instalado previamente. Configuraron también 4 grabadoras de audio en diferentes habitaciones para capturar fenómenos de voz electrónica. Tony y Debra aceptaron dormir en su habitación como de costumbre, mientras los investigadores se distribuían en el primer piso y el sótano, monitoreando equipos y tomando notas continuas de cualquier actividad anómala. La actividad comenzó a las 11:42 de la noche. Los detectores EMF en la habitación del frente comenzaron a emitir señales audibles, indicando lecturas superiores a 10 miligauss, nivel considerado extremadamente inusual en ambiente residencial sin fuentes electromagnéticas conocidas. Michael Torres subió al segundo piso con una cámara de mano para documentar. Al acercarse a la habitación del frente, su cámara sufrió una falla completa de batería a pesar de haber sido cargada completamente una hora antes. Este fenómeno de drenaje inexplicable de baterías ocurriría repetidamente durante las siguientes horas, afectando múltiples equipos. A las 12:53 de la madrugada del 10 de mayo, todas las cámaras de video capturaron simultáneamente lo que los investigadores describirían posteriormente como el evento de mayor actividad paranormal documentada del caso. Los objetos en la sala de estar comenzaron a moverse autónomamente, libros volaron de los estantes atravesando la habitación, cuadros se desprendieron de las paredes, una lámpara de mesa se elevó aproximadamente 1 metro del suelo antes de estrellarse violentamente contra la pared opuesta. El fenómeno duró exactamente 3 minutos y 18 segundos, todo capturado desde múltiples ángulos por las cámaras que, milagrosamente, continuaron funcionando durante el evento. Peter Davidson y Sandra Meyer presenciaron el evento directamente desde la sala de estar. En su reporte oficial, Davidson escribió: "Fui testigo directo del movimiento autónomo de múltiples objetos sin intervención física humana o animal. Los objetos se movían con fuerza considerable, algunos proyectados a velocidades que sugerían aplicación de energía cinética significativa. El evento ocurrió en presencia de 5 investigadores experimentados, todos los cuales confirmaron observaciones consistentes. Las grabaciones de video desde 9 ángulos diferentes proporcionan documentación irrefutable del fenómeno". El ruido despertó a Tony y Debra en el segundo piso. Cuando Tony comenzó a bajar las escaleras para investigar, fue atacado violentamente. A mitad de las escaleras, a la 1:02 de la madrugada según el código de tiempo de las cámaras, Tony gritó de dolor y se agarró el pecho. Jennifer Torres, quien estaba al pie de las escaleras con su cámara, capturó el momento exacto. Tony se levantó la camisa del pijama revelando 3 nuevos arañazos frescos que sangraban, apareciendo literalmente ante los ojos de 6 testigos. No había nada cerca de él, ninguna explicación física posible. El video mostraría posteriormente, tras análisis cuadro por cuadro, lo que parecían ser 3 líneas oscuras materializándose en su piel antes de que la sangre comenzara a brotar. Davidson ordenó inmediatamente que Tony fuera atendido. Sandra Meyer limpió las heridas mientras Jennifer documentaba fotográficamente cada etapa del proceso. Las heridas eran consistentes con los arañazos anteriores, 3 líneas paralelas, profundidad de 2 a 3 milímetros, espaciadas aproximadamente 3 centímetros entre sí. Pero esta vez había testigos, había documentación en tiempo real, había evidencia que ningún escéptico podría atribuir a autolesión o fabricación. El caso de la casa Sally acababa de transformarse de anécdota local a uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia moderna. Debra, traumatizada al ver a su esposo atacado una vez más, bajó corriendo y se aferró a él. En ese momento, alrededor de la 1:15 de la madrugada, Sandra Meyer sintió lo que describió como un cambio en la energía de la casa. La hostilidad disminuyó, las lecturas EMF bajaron a niveles normales, la temperatura ambiente se estabilizó. Meyer declaró: "La presencia de la niña está aquí ahora. Está tratando de proteger a Debra, pero hay algo más, algo oscuro que usa el dolor y el miedo de Sally como fuente de poder. No es solo el espíritu de una niña. Hay algo más antiguo, algo más malévolo compartiendo este espacio". Esta observación resultaría ser crucial para entender la naturaleza dual del acoso en la casa. Los investigadores comenzaron a desarrollar una teoría: el espíritu de Sally, la niña de 6 años traumatizada por una muerte dolorosa, habitaba efectivamente la propiedad.
Pero su presencia vulnerable y su energía emocional intensa habían atraído o permitido la entrada de una entidad secundaria, algo que los investigadores describirían como demoníaco o profundamente negativo, que se alimentaba del trauma de Sally y lo canalizaba como violencia específicamente dirigida hacia Tony. El equipo continuó la investigación hasta el amanecer del 10 de mayo. Capturaron más de 60 fenómenos de voz electrónica en las grabadoras de audio, incluyendo lo que claramente sonaba como una voz infantil femenina diciendo «no me gusta él», seguida de una voz masculina gutural y distorsionada respondiendo algo ininteligible. Las cámaras capturaron múltiples anomalías visuales, orbes de luz moviéndose con patrones inteligentes, sombras sin fuente física aparente, y en una ocasión particularmente perturbadora, lo que parecía ser una figura humanoide completamente negra observando a Tony desde el marco de la puerta del sótano durante aproximadamente 8 segundos antes de desvanecerse. A las 6 de la mañana del 10 de mayo, agotados pero con una cantidad sin precedentes de evidencia documentada, el equipo de investigación realizó una reunión con Tony y Debra. Davidson les explicó sus hallazgos preliminares. La casa estaba genuinamente embrujada por al menos 2 entidades distintas, una de ellas específicamente violenta hacia Tony. La situación era peligrosa y estaba escalando. Davidson recomendó firmemente que la pareja abandonara la propiedad inmediatamente, al menos hasta que pudieran organizarse intervenciones especializadas. Pero Tony y Debra enfrentaban un dilema terrible. Económicamente, no podían permitirse romper el contrato de alquiler y pagar depósito y primer mes en una nueva propiedad. El propietario de la casa, un hombre llamado Harold Simmons quien vivía en Kansas City y nunca había mencionado la historia paranormal de la propiedad, había dejado claro en el contrato que cualquier terminación anticipada resultaría en pérdida del depósito de $1,000 más responsabilidad por los meses restantes hasta encontrar nuevos inquilinos. Para una pareja joven con ingresos modestos, era una suma imposible de absorber. Además, había otro factor psicológico en juego. Debra sentía una conexión profunda con Sally, una necesidad casi maternal de ayudar al espíritu de la niña atrapada. No puedo simplemente abandonarla, explicó a Davidson entre lágrimas. Ella está asustada, está sola, y creo que está tratando de protegerme de lo otro, de la cosa oscura. Si nos vamos, la dejamos sola con esa cosa para siempre. Tony, a pesar del dolor físico y el trauma psicológico que estaba soportando, no quería forzar a Debra a abandonar la casa si ella sentía que podía ayudar de alguna manera. Davidson, respetando su decisión pero profundamente preocupado, propuso un plan alternativo. Contactarían a expertos en liberación de espíritus y exorcismo, documentarían todo el proceso, y si los ataques contra Tony continuaban intensificándose, la pareja debería abandonar inmediatamente sin importar las consecuencias financieras. Tony y Debra aceptaron. Firmaron formularios de consentimiento adicionales permitiendo que el caso fuera compartido con otros investigadores y que las grabaciones fueran utilizadas para investigación y educación, protegiendo su anonimato hasta donde fuera posible. El 11 de mayo, Davidson contactó al padre Thomas O'Brien, un sacerdote católico de 62 años con experiencia en casos de posesión y liberación espiritual. El padre O'Brien había realizado 17 exorcismos de lugares a lo largo de sus 35 años de ministerio. Después de revisar la evidencia presentada por Davidson, el padre O'Brien aceptó visitar la propiedad el 15 de mayo para realizar lo que la iglesia llama una bendición de liberación, un ritual menos formal que un exorcismo completo pero diseñado para purificar espacios de influencias espirituales negativas. Mientras esperaban la llegada del padre O'Brien, los ataques contra Tony se volvieron diarios. El 12 de mayo recibió arañazos en ambos brazos. El 13 de mayo fue empujado contra una pared, golpeándose la cabeza y causándole una contusión menor. El 14 de mayo despertó con moretones en las piernas que parecían marcas de dedos, como si manos invisibles lo hubieran agarrado con fuerza brutal durante la noche. Cada incidente fue fotografiado y documentado. Debra aplicaba vendajes, limpiaba heridas, y lloraba de impotencia viendo a su esposo convertirse gradualmente en un lienzo para la violencia de una entidad invisible. Las cámaras de Tony continuaban grabando cada noche, acumulando evidencia tras evidencia. Una grabación del 14 de mayo mostró lo que parecía ser la sombra de una figura alta, mucho más grande que una niña, proyectándose sobre la cama donde Tony dormía. La sombra no tenía fuente física, aparecía en la pared opuesta a cualquier fuente de luz, y permanecía inmóvil durante casi 5 minutos antes de desvanecerse gradualmente. Análisis posterior de la cinta descartaría cualquier truco de luz o sombras naturales. Era,
según expertos en fotografía consultados posteriormente, genuinamente anómalo. La noche del 14 de mayo, Tony apenas durmió. Sabía que al día siguiente llegaría el padre O'Brien, y una parte de él, la parte racional que aún intentaba mantenerse firme en su escepticismo erosionado, esperaba que todo el ritual religioso fuera simplemente teatro psicológico que de alguna manera convencería a su mente de que el problema estaba resuelto. Pero otra parte, la parte que había sentido manos invisibles arañando su carne, que había sido empujado por fuerzas que no podía ver, esa parte esperaba desesperadamente que el sacerdote tuviera respuestas reales, soluciones reales, que pudieran terminar con la pesadilla en la que su vida se había convertido en apenas 2 meses y medio. Lo que ninguno de ellos sabía era que la intervención del padre O'Brien, lejos de resolver el problema, desataría los eventos más violentos y aterradores del caso entero, empujando a Tony al límite de su resistencia física y mental, y transformando la casa Sally en un nombre que resonaría en la comunidad paranormal durante décadas. El padre Thomas O'Brien llegó a la casa del 508 de North Second Street a las 10 de la mañana del 15 de mayo de 1992. Era un hombre de estatura media, cabello gris completamente blanco, ojos azules penetrantes, y una presencia que irradiaba décadas de experiencia confrontando lo que él llamaba el lado oscuro de la realidad espiritual. Traía consigo una maleta de cuero gastada que contenía agua bendita, sal consagrada, aceite de los enfermos, una Biblia con páginas marcadas por años de uso, un crucifijo de plata, y textos del Rituale Romanum, el manual oficial de rituales de la Iglesia Católica. Peter Davidson y Sandra Meyer estaban presentes para documentar el proceso. Los hermanos Torres instalaron 4 cámaras para capturar la bendición desde múltiples ángulos. Tony y Debra esperaban en la sala de estar, nerviosos pero esperanzados. El padre O'Brien pasó la primera hora entrevistando a la pareja, revisando la documentación de los eventos y estudiando las grabaciones de video que mostraban la actividad paranormal. Su expresión, inicialmente neutral, se volvió cada vez más seria conforme avanzaba la revisión del material. A las 11:30 de la mañana, el padre O'Brien realizó su propia inspección sensorial de la propiedad, comenzando por el sótano. Caminaba lentamente, sosteniendo su crucifijo, murmurando oraciones en latín. En el primer piso se detuvo largamente en la cocina, el lugar donde Debra había sido empujada, y en la sala de estar donde había ocurrido el poltergeist masivo del 9 de mayo. Pero fue en el segundo piso, específicamente en la habitación del frente, donde el padre O'Brien se detuvo por más de 15 minutos, arrodillado en oración silenciosa. Cuando descendió las escaleras alrededor del mediodía, el padre O'Brien convocó a todos a la sala de estar. Su evaluación, registrada en video y posteriormente transcrita en múltiples documentos, fue la siguiente: esta casa alberga 2 presencias espirituales distintas. La primera es el alma de una niña, traumatizada por una muerte violenta, atrapada en un estado de confusión entre este mundo y el siguiente. Ella no es malévola, pero su dolor y su miedo crean una energía que puede ser manipulada. La segunda presencia es lo que en mi tradición llamamos un espíritu inmundo o demoníaco. No es el demonio en sentido teológico estricto, pero es una entidad de naturaleza profundamente negativa que se alimenta del sufrimiento humano. Esta entidad ha encontrado en el trauma de la niña una puerta de entrada, y está usando su presencia como ancla en este plano. El padre O'Brien explicó que la bendición que realizaría tendría 2 objetivos: ayudar al espíritu de Sally a encontrar paz y transición a su descanso eterno, y expulsar la entidad negativa que la acompañaba. Advirtió que el proceso podría provocar una reacción violenta de la entidad oscura antes de su expulsión, un fenómeno común en casos de liberación espiritual. Recomendó que Tony y Debra permanecieran en la propiedad de un vecino durante el ritual, pero ambos insistieron en estar presentes. El padre O'Brien aceptó, pero los instruyó a permanecer en el primer piso mientras él trabajaba en el segundo. El ritual comenzó a la 1 de la tarde. El padre O'Brien subió al segundo piso solo, llevando su maleta de implementos sagrados. Comenzó en la habitación principal, donde Tony y Debra dormían, rociando agua bendita en las 4 esquinas mientras recitaba oraciones del Rituale Romanum en latín. Las cámaras instaladas en la habitación capturaron todo el proceso. Durante los primeros 20 minutos, no ocurrió nada fuera de lo ordinario. El padre continuó sistemáticamente, habitación por habitación, hasta llegar finalmente a la habitación del frente, la habitación de Sally. Al cruzar el umbral de la habitación del frente a la 1:45 de la tarde, la temperatura en toda la casa descendió dramáticamente. Los termómetros digitales de Robert Chen registraron una caída de 11 grados Celsius en menos de 30 segundos,
un fenómeno físicamente imposible sin sistemas de refrigeración industrial. En la sala de estar del primer piso, Debra comenzó a temblar incontrolablemente, no solo por el frío sino por una sensación de pavor visceral que todos los presentes reportaron sentir simultáneamente. El padre O'Brien comenzó las oraciones específicas de liberación en la habitación del frente. Su voz, firme y resonante, recitaba en latín: Exorcizo te, immundicime spiritus, amnis incursio adversari, omne fantasma, amnis legio, in nomine Domini nostri Jesucristi. Las palabras resonaban en la casa silenciosa. Fue entonces cuando comenzó la resistencia. Las puertas de los armarios de la habitación se abrieron y cerraron violentamente de manera repetida, creando un estruendo ensordecedor. La muñeca que Debra había colocado para Sally semanas atrás fue arrojada contra la pared con tal fuerza que su cabeza de porcelana se hizo añicos. Abajo, en la sala de estar, los objetos comenzaron a temblar. Libros cayeron de los estantes, cuadros se inclinaron en las paredes, la lámpara de mesa se balanceaba aunque no había corrientes de aire. Sandra Meyer, con los ojos cerrados en concentración, murmuró: «Hay una lucha. Sally está tratando de irse, pero la otra cosa la está reteniendo, la está usando como escudo». Tony sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible lo estuviera apretando. Se arrancó la camisa revelando nuevas marcas rojas apareciendo en tiempo real en su piel. El padre O'Brien, consciente de la resistencia pero sin dejarse intimidar por décadas de experiencia en casos similares, intensificó las oraciones. Roció agua bendita generosamente por toda la habitación. Dibujó cruces con aceite bendito en las ventanas y en el marco de la puerta. Colocó sal consagrada en las 4 esquinas. Su voz se elevaba: «Te ordeno, espíritu inmundo, por el poder de Cristo que te sometió con su cruz, que abandones este lugar y a estas almas». Las cámaras capturaron un momento extraordinario a las 2:12 de la tarde. Una sombra oscura, claramente visible en la grabación, se materializó brevemente en la esquina de la habitación antes de disiparse como humo. El ritual continuó durante casi 2 horas. El padre O'Brien pasó de habitación en habitación nuevamente, reforzando las bendiciones, sellando espiritualmente cada espacio. A las 3:30 de la tarde, mientras bendecía el sótano, ocurrió el evento más violento de todo el caso. Tony, quien había permanecido relativamente estable durante las últimas 2 horas a pesar del dolor en el pecho, de repente gritó y cayó de espaldas. Sandra Meyer y Peter Davidson corrieron hacia él. Tony convulsionaba, sus ojos rodaban hacia atrás mostrando solo lo blanco, y su cuerpo se arqueaba de manera antinatural. Jennifer Torres capturó el momento completo en video. Durante 43 segundos que parecieron eternos, Tony experimentó lo que solo puede describirse como un ataque físico masivo por una fuerza invisible. Su rostro fue abofeteado repetidamente, dejando marcas rojas visibles. Su cuerpo fue arrastrado casi medio metro a través del piso de la sala de estar. Y lo más perturbador, su voz cambió completamente, emitiendo un gruñido gutural profundo que no parecía humano, diciendo en inglés con acento extraño y arcaico: «Eis mine, schibraut mein, e cannot live». La frase, analizada posteriormente por lingüistas, tenía características consistentes con patrones de habla del siglo XIX. El padre O'Brien subió corriendo desde el sótano. Se arrodilló junto a Tony, colocó su estola sacerdotal sobre él, y comenzó oraciones específicas de exorcismo personal, no solo de lugar. Roció agua bendita directamente sobre Tony mientras ordenaba: «En el nombre de Jesucristo, libera a este hombre». Tony gritó, un sonido agudo y desgarrador que era simultáneamente su propia voz y algo completamente diferente. Y entonces, abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Tony quedó inmóvil, respirando pesadamente, su rostro cubierto de sudor y lágrimas. Debra se arrojó sobre él, sollozando. El padre O'Brien continuó orando, más suavemente ahora, bendiciéndolos a ambos. Lentamente, la temperatura de la casa comenzó a normalizarse. Las lecturas EMF de Robert Chen descendieron a niveles básicos. La opresión que todos habían sentido se disipó gradualmente. A las 4:15 de la tarde, el padre O'Brien declaró el ritual completo. Había hecho todo lo que estaba en su poder para limpiar la casa y liberar a las almas atrapadas en ella. Durante los siguientes 5 días, del 15 al 20 de mayo, la casa permaneció extrañamente tranquila. No hubo arañazos, no hubo objetos moviéndose, no hubo voces ni sombras. Tony y Debra comenzaron a atreverse a creer que el ritual había funcionado, que finalmente estaban libres. Peter Davidson y su equipo continuaron monitoreando con equipos,
pero las lecturas permanecían normales. Sandra Meyer visitó el 19 de mayo y reportó: la presencia de la niña se ha ido. Siento paz donde antes había trauma. Pero hay algo residual, algo débil pero persistente, como una huella que no se ha borrado completamente. Su intuición resultó ser proféticamente precisa. En la noche del 20 de mayo, exactamente 5 días después del ritual, la actividad regresó. No con la violencia explosiva del 15 de mayo, sino de manera más sutil y calculada. Tony despertó con un solo arañazo en el antebrazo. Al día siguiente, 2 arañazos. Al tercer día, 3. La entidad estaba recuperando fuerza gradualmente, reconstruyendo su presencia como una enfermedad en remisión que vuelve con venganza. El padre O'Brien fue contactado nuevamente el 25 de mayo. Su respuesta, documentada en una llamada telefónica grabada con su permiso, fue desalentadora: hice todo lo que la iglesia me permite hacer. Si la entidad ha regresado, sugiere un nivel de arraigo que va más allá de mi capacidad de intervención. Recomiendo contactar a la arquidiócesis para considerar un exorcismo formal completo, lo cual requiere investigación y aprobación extensiva. Pero honestamente, mi consejo más sincero es que abandonen esa casa inmediatamente. Algunas batallas espirituales no pueden ganarse en el campo de batalla elegido por el enemigo. Peter Davidson sugirió un enfoque alternativo: contactar a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de Estados Unidos en ese momento, conocidos por su trabajo en los casos de Amityville y Annabelle. Los Warren habían desarrollado reputación por manejar casos extremadamente violentos de actividad demoníaca. Davidson había trabajado con ellos en 2 ocasiones anteriores y confiaba en su experiencia. El 30 de mayo, después de revisar documentación preliminar del caso, los Warren aceptaron viajar a Atchison el 5 de junio para una investigación y posible intervención. Mientras esperaban la llegada de los Warren, Tony y Debra intentaron mantener alguna apariencia de normalidad. Tony continuaba trabajando, aunque sus compañeros notaban que estaba demacrado, nervioso, frecuentemente distraído. Debra había reducido sus horas en la clínica veterinaria, temerosa de dejar la casa vacía por periodos prolongados. Las noches eran las peores. Dormían con las luces encendidas, las cámaras grabando constantemente, despertando al menor ruido. Los ataques contra Tony continuaban, ahora promediando 1 cada 2 noches, cada vez dejando más marcas, más dolor, más trauma psicológico. El 1 de junio, Tony fotografió su torso completo. La imagen, que se volvería icónica en la comunidad paranormal, mostraba más de 50 cicatrices en varios estados de curación, algunas frescas y rojas, otras comenzando a formar tejido de cicatrización, algunas ya desvanecidas en líneas blancas permanentes. Su cuerpo se había convertido en un mapa de violencia invisible, cada marca una prueba de que lo que estaba experimentando era real, físico, innegable. El 2 de junio, durante una cena con amigos cercanos, Tony colapsó en la mesa. Fue llevado al hospital donde los médicos diagnosticaron agotamiento extremo, desnutrición leve, y lo que describieron como estrés postraumático agudo. Le recomendaron 2 semanas de descanso médico, asesoramiento psicológico, y honestamente le sugirieron considerar mudarse de su residencia actual. Los médicos no creían en fantasmas, pero sí creían en el impacto del estrés crónico en la salud física, sin importar la fuente de ese estrés. El 5 de junio finalmente llegó. Ed y Lorraine Warren, acompañados de un demonólogo católico llamado Padre Richard Hastings, cruzaron el umbral de la casa Sally preparados para enfrentar lo que la documentación sugería era uno de los casos de acoso demoníaco más violentos y mejor documentados que habían encontrado. Lo que descubrirían durante su investigación revelaría detalles aún más perturbadores sobre la naturaleza de las entidades en la casa, y sus intentos de intervención llevarían el caso a su clímax más aterrador y definitivo. Ed Warren, de 62 años, y su esposa Lorraine, de 65, llegaron a Atchison el 5 de junio de 1992 acompañados del padre Richard Hastings, un demonólogo de 58 años con formación teológica especializada en casos de posesión. Los Warren traían consigo décadas de experiencia investigando más de 4.000 casos paranormales. Lorraine, reconocida como clarividente y medium, había trabajado estrechamente con la Iglesia Católica en casos extremos. Su presencia representaba la intervención de más alto nivel disponible en investigación paranormal estadounidense en ese periodo. La investigación de los Warren duró 4 días intensos, del 5 al 9 de junio. Revisaron meticulosamente toda la documentación recopilada por Peter Davidson, analizaron las horas de grabaciones de video,
entrevistaron extensamente a Tony y Debra, y realizaron sus propias sesiones de investigación con equipos especializados. Lorraine pasó la noche del 6 de junio en la casa, específicamente en la habitación del frente, intentando establecer comunicación directa con las entidades presentes. Su experiencia, documentada en su reporte del 7 de junio, fue profundamente perturbadora. Según Lorraine Warren, había 3 presencias en la casa, no 2 como anteriormente se había teorizado. La primera era efectivamente Sally, la niña de 6 años cuyo espíritu permanecía atrapado por trauma y confusión. La segunda era la entidad oscura que había sido identificada como demoníaca. Pero había una tercera presencia, más sutil, el espíritu residual del doctor que había realizado la operación fallida en 1893. Este doctor, según la visión de Lorraine, no era maligno intencionalmente, pero su culpa y su propio trauma por la muerte de Sally lo mantenían vinculado al lugar, creando una compleja red de energías entrelazadas. La teoría desarrollada por los Warren explicaba la naturaleza específica de los ataques contra Tony. La entidad demoníaca no había sido invitada exactamente, sino que había encontrado una grieta en la realidad espiritual creada por el trauma intenso de múltiples almas, la niña muriendo en agonía, el doctor consumido por culpa, y décadas de energía negativa acumulándose en la propiedad. Cuando Tony y Debra se mudaron, la presencia masculina de Tony desencadenó memorias traumáticas en Sally del doctor que la había herido, proporcionando a la entidad demoníaca un foco perfecto para canalizar violencia. Tony era, en esencia, un sustituto inocente para la ira que Sally sentía hacia las figuras masculinas de autoridad médica. El padre Hastings realizó lo que los Warren llamaban una investigación demonológica completa el 7 de junio. A diferencia del padre O'Brien, quien había realizado una bendición de liberación, Hastings estaba autorizado por la arquidiócesis para realizar exorcismos formales y la investigación lo justificaba. Pasó 6 horas en oración y observación en cada habitación de la casa. Su conclusión, presentada en un informe de 8 páginas fechado 9 de junio de 1992, establecía: la actividad presente cumple los criterios para intervención de exorcismo formal. Sin embargo, dado que la manifestación no es de posesión personal sino de infestación de lugar, recomiendo el ritual de exorcismo mayor de lugares del Rituale Romanum, combinado con esfuerzos específicos para ayudar a las almas humanas atrapadas a encontrar descanso. El ritual final se realizó el 9 de junio de 1992, comenzando a las 9 de la mañana y extendiéndose hasta las 6 de la tarde. Fue el esfuerzo más exhaustivo y agresivo espiritualmente realizado en la propiedad. El padre Hastings, asistido por el padre O'Brien, quien regresó para apoyar el proceso, realizó bendiciones, oraciones de exorcismo, y lo que la iglesia llama sellado espiritual de cada entrada, ventana y umbral de la casa. Ed Warren documentaba con equipos técnicos mientras Lorraine proporcionaba guía intuitiva sobre los momentos críticos del ritual. La resistencia fue inmediata y violenta. A las 10:30 de la mañana, todas las ventanas del segundo piso se abrieron simultáneamente a pesar de estar aseguradas con cerrojos. A las 11:40, los objetos en la sala de estar fueron arrojados con tal fuerza que varios se incrustaron en las paredes. A la 1:15 de la tarde, durante el momento más intenso del exorcismo en la habitación del frente, Tony sufrió otro ataque físico masivo. Fue levantado literalmente del suelo aproximadamente 30 centímetros y arrojado contra la pared del pasillo, resultando en una contusión severa en el hombro izquierdo que requirió atención médica posterior. Pero también hubo momentos de lo que los Warren describirían como gracia genuina. A las 3 de la tarde, mientras el padre Hastings recitaba oraciones específicas para almas en purgatorio, ayudando a Sally a encontrar el camino hacia la luz, Debra reportó sentir una presencia cálida abrazándola brevemente, seguida de la sensación clara de que alguien le susurraba gracias al oído. Lorraine Warren confirmó en ese momento exacto haber presenciado clarividentemente la imagen de una niña pequeña con vestido blanco alejándose hacia una luz brillante, finalmente liberada de su prisión de un siglo de confusión y dolor. El ritual concluyó a las 6 de la tarde. Los sacerdotes declararon la casa purificada y bendecida. Los Warren confirmaron que las 2 presencias humanas, Sally y el doctor, habían sido liberadas exitosamente. En cuanto a la entidad demoníaca, el consenso era que había sido debilitada significativamente, aunque Lorraine advirtió que tales entidades rara vez son destruidas en sentido absoluto, sino expulsadas y selladas fuera de un espacio específico. El verdadero test sería las siguientes semanas. Durante 23 días, del 9 de junio al 2 de julio de 1992, la casa permaneció completamente tranquila. No hubo arañazos,
No hubo fenómenos, no hubo actividad de ningún tipo. Tony comenzó a sanar física y emocionalmente. Las cicatrices en su cuerpo comenzaban a desvanecerse. El sueño regresaba gradualmente. Debra volvió a tiempo completo en la clínica veterinaria. Comenzaron a discutir planes de futuro, quizás tener hijos, realmente construir una vida en Atchison. Pero el 2 de julio, en la madrugada, Tony despertó con 3 arañazos frescos en el pecho. La actividad había regresado, aunque notablemente menos intensa que antes. Los ataques se volvieron esporádicos, uno cada semana o 2, menos violentos, más como recordatorios de una presencia persistente que como agresión constante. Los Warren fueron contactados nuevamente. Su respuesta fue pragmática y desalentadora: habían hecho todo lo posible. Si la entidad había logrado regresar, sugería un nivel de arraigo al lugar que iba más allá de cualquier intervención humana. Su consejo final fue inequívoco: abandonen la casa. El 15 de julio de 1992, después de 5 meses de pesadilla, Tony y Debra Pickman rompieron el contrato de alquiler y abandonaron la casa del 508 de North Second Street. Perdieron su depósito de $1,000 y enfrentaron reclamaciones legales del propietario Harold Simmons, que eventualmente negociaron a través de acuerdo extrajudicial. Se mudaron temporalmente con los padres de Debra en Kansas City mientras buscaban una nueva vivienda. Tony nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales. Las cicatrices físicas se desvanecieron con el tiempo. Las cicatrices psicológicas permanecerían más tiempo. La casa permaneció vacía durante 8 meses. Simmons intentó alquilarla a varios inquilinos potenciales, pero después de revisar la historia paranormal ampliamente documentada y discutida en la comunidad local, nadie aceptaba. En marzo de 1993, un investigador paranormal llamado Debra Merrick y su esposo compró la propiedad específicamente para estudiarla. Vivieron allí durante 2 años, documentando fenómenos continuos aunque menos violentos, objetos moviéndose, voces infantiles, presencias sentidas. Su trabajo expandió significativamente la documentación del caso. En 1995, el programa de televisión Sightings transmitió un episodio de 30 minutos sobre la casa Sally, presentando entrevistas con Tony y Debra Pickman, Peter Davidson, los Warren, y fragmentos de las grabaciones de video más impactantes. El episodio fue visto por millones de personas, transformando el caso de fenómeno local a sensación nacional. La casa se convirtió en destino popular para entusiastas paranormales, investigadores y programas de televisión. Entre 1995 y 2025, más de 30 equipos diferentes de investigación paranormal han estudiado la casa. Casi todos reportan actividad continua, fluctuaciones electromagnéticas, voces en grabaciones de audio, sombras capturadas en fotografías y videos, y ocasionalmente, arañazos o marcas físicas en investigadores masculinos, aunque nunca con la intensidad extrema experimentada por Tony Pickman. La casa permanece habitada según registros públicos del 2024, con propietarios que aceptan su historia y aparentemente coexisten con lo que sea que permanece dentro. El caso de la casa Sally se ha convertido en uno de los estudios paranormales más citados en literatura especializada. Más de 150 horas de grabaciones de video, miles de fotografías, docenas de informes de investigadores múltiples y documentación médica extensa lo convierten en uno de los casos mejor documentados de presunta actividad paranormal en la historia moderna. Escépticos argumentan explicación psicológica, sugestión de masas o fabricación deliberada, aunque ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente la evidencia física o la consistencia de fenómenos documentados por testigos independientes a lo largo de décadas. Tony y Debra Pickman, ahora en sus 60 años, raramente hablan públicamente del caso. En una entrevista de 2015, Tony declaró: «Sé lo que viví. Tengo las cicatrices, tengo los videos, tengo los reportes médicos. No necesito convencer a nadie. Solo quiero que la gente entienda que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, y algunas de esas cosas pueden hacerte daño real». Debra agregó: «Todavía pienso en Sally. Espero que finalmente haya encontrado paz. En cuanto a lo otro, lo oscuro, rezo para que nadie más tenga que enfrentarlo como nosotros lo hicimos». La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es: ¿qué realmente habitaba y quizás aún habita la casa del 508 de North Second Street? ¿El espíritu traumatizado de una niña y una entidad demoníaca como sugieren los investigadores religiosos? ¿Fenómenos electromagnéticos naturales que crean experiencias perceptuales anómalas como argumentan los escépticos? ¿O algo completamente diferente,
algo que desafía tanto explicaciones sobrenaturales como científicas? La casa Sally permanece, una estructura victoriana de ladrillo rojo en una tranquila calle de Atchison, Kansas. De día parece una casa común, pero aquellos que han pasado noches dentro de sus paredes, que han sentido las temperaturas descender inexplicablemente, que han escuchado las risas de una niña que murió hace más de 100 años, que han visto sus propias heridas aparecer sin causa física, esos testigos conocen una verdad diferente. Conocen que algunos lugares retienen ecos de trauma tan intenso que la frontera entre vida y muerte, entre presente y pasado, entre lo explicable y lo imposible, se vuelve peligrosamente delgada. Y en esa delgadez habita el verdadero horror.